Muy bien, bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las áreas más fascinantes y sin duda complejas de la psicopatología, los trastornos del neurodesarrollo. La idea es que desentrañemos juntos qué son, cómo se manifiestan y, lo que es más importante, cómo un diagnóstico preciso se convierte en la primera y más crucial herramienta para poder ofrecer apoyo. Para eso, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el concepto general, para luego ir aterrizando en casos específicos. Y finalmente, vamos a hablar de los matices del diagnóstico clínico, algo que, como saben, es un pilar esencial en nuestra práctica profesional. Entonces, la primera pregunta es obvia. ¿Qué tienen en común todas estas condiciones que a primera vista parecen tan diversas? Bueno, la pista y la clave de todo está en su propio nombre, neurodesarrollo. Aquí el punto crucial es doble, ¿ok? Primero, se manifiestan durante el desarrollo del cerebro, es decir, en las etapas más tempranas de la vida. Y segundo, y esto es muy importante, no estamos hablando de simples peculiaridades o de un estilo de ser. Son déficits que impactan de una forma real y medible en la capacidad de una persona para desenvolverse en su día a día. Para que entendamos cómo se estructura un diagnóstico clínico formal, vamos a tomar nuestro primer ejemplo, la discapacidad intelectual. Ver sus criterios nos va a servir como un modelo, una especie de plantilla para analizar los demás trastornos. El primer criterio, el A, se enfoca de lleno en limitaciones significativas en funciones intelectuales. Pensemos en el razonamiento, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, habilidades que se confirman no solo por la observación clínica, sino también mediante evaluaciones y pruebas estandarizadas. Pero ojo, con eso no alcanza. El segundo criterio es igual de importante. Exige que haya déficits en el comportamiento adaptativo. ¿Qué significa esto? Significa que la persona no logra cumplir con los estándares que se esperan para su edad y cultura en cuanto a independencia y responsabilidad social. O sea, hablamos de habilidades prácticas para la vida diaria. Y finalmente, el criterio que consolida el diagnóstico dentro de esta categoría, ambos conjuntos de déficits, tanto los intelectuales como los adaptativos, tienen que haber empezado durante el periodo de desarrollo. Esto es lo que lo diferencia de condiciones que podrían aparecer mucho más tarde en la vida. Y esto es fundamental que lo entendamos. El diagnóstico no es una etiqueta de sí o no. Existe todo un espectro de gravedad y es este el que determina el nivel de apoyo que la persona va a necesitar. Fíjense, por ejemplo, en el dominio práctico. La diferencia entre un nivel leve y uno grave es abismal. Marca un mundo de diferencia en la autonomía de la persona. Ahora, pasemos a analizar el trastorno del espectro del autismo, o TEA. Lo que define a esta condición son desafíos en dos áreas muy específicas que, y esto es clave, deben presentarse de forma conjunta. Aquí los tienen. Estos son los dos pilares de un diagnóstico de TEA. Y lo más importante que quiero que recuerden es que deben estar presentes ambos. No es suficiente con tener solo dificultades sociales o solo tener comportamientos repetitivos. El diagnóstico exige sí o sí la combinación de estos dos dominios. Es muy importante entender que estos no son simplemente los rasgos de alguien tímido o introvertido. No, son déficits persistentes en la mecánica fundamental de la interacción social. Por ejemplo, la dificultad para integrar lo que se dice con el lenguaje corporal puede llevar a malentendidos constantes. Este criterio, por otro lado, destaca una necesidad de que todo sea igual, de que todo sea predecible. La gran angustia frente a cambios pequeños no es una simple preferencia, puede ser una reacción realmente abrumadora. Y además, solemos observar respuestas inusuales a estímulos sensoriales, como una fascinación increíble por las luces o, al contrario, una aversión extrema a ciertos sonidos o texturas. Bien. Finalmente, vamos a abordar una de las condiciones más conocidas de este grupo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH. Aquí, la clave del diagnóstico también se va a centrar en patrones de comportamiento que son persistentes en el tiempo. Para poder hacer un diagnóstico de TDAH se requiere un patrón persistente, ya sea de inatención, de hiperactividad e impulsividad o una combinación de ambos, que interfiere de forma significativa con el funcionamiento o el desarrollo de la persona.
Miren, la inatención es mucho más que un simple olvido o ser despistado. Es una dificultad constante del día a día para sostener el enfoque, para organizar tareas y para filtrar los estímulos que no son relevantes. Y esto, como se imaginarán, puede afectar gravemente el rendimiento académico y laboral. Y de una manera muy similar, la hiperactividad-impulsividad implica un nivel de actividad motora que es excesivo y una dificultad para frenar o retrasar respuestas, que no es consistente con el nivel de desarrollo de la persona. No se trata de ser energético, se trata de un patrón que causa problemas reales en múltiples contextos. Perfecto. Hasta ahora hemos repasado los criterios de 3 trastornos, pero aquí es donde la clínica se vuelve un verdadero arte. Un diagnóstico que sea sólido, que sea responsable, va muchísimo más allá de una simple lista de verificación. Marcar casillas de síntomas es, solo el primer paso. Para que un diagnóstico sea realmente útil, el clínico tiene que poder especificar la presentación precisa del trastorno. Y para eso, por suerte, existen herramientas clave. Aquí es donde entran en juego los especificadores y los niveles de gravedad. Son las herramientas que le agregan ese contexto que es crucial. Permiten una comprensión mucho más precisa y personalizada de los desafíos de un individuo. Básicamente, transforman una categoría general en un perfil único. Fíjense qué importante. Estos detalles son esenciales para planificar cualquier tratamiento y para entender qué tipo específico de apoyo podría necesitar una persona para desarrollarse plenamente. Nos permiten personalizar la intervención de una manera mucho más efectiva. En última instancia, y quiero que esto quede muy claro, el propósito de todo este marco diagnóstico no es ponerle etiquetas a las personas, para nada. El objetivo es dar una claridad que nos lleve a un mejor apoyo, a intervenciones que estén hechas a la medida y, por supuesto, a mejores resultados y calidad de vida. Y todo esto nos deja con una pregunta que es crítica para la psicología moderna. A medida que definimos estas condiciones con cada vez más precisión, ¿dónde trazamos la línea entre un deterioro clínico que de verdad requiere apoyo y la inmensa y maravillosa neurodiversidad del ser humano? Esa es, quizás, una de las reflexiones más importantes que tenemos por delante en nuestro campo.